Entré en la notaría de la calle San Vicente, en Alcira, con la misma ropa con la que había salido del tanatorio, y con la cabeza llena de cosas que no había dicho en el entierro. Íbamos los tres, yo, el mayor, Inés, la mediana, y Clara, la pequeña. No nos mirábamos como familia, sino como gente que ya venía preparada para defenderse. La notaria puso el testamento sobre la mesa y habló con calma, como si estuviera leyendo algo de otra casa. Y ahí, sin levantar la voz, dejó caer lo que a mí me abrió el estómago por dentro. Mis dos hermanas tenían sus casas desde hacía años, formalizadas en vida por mi abuela, y lo único que quedaba por repartir era la parcela de tierra en la partida de Vilela, cerca de Carcaixent. Lo que nadie dijo en ese momento fue lo evidente. Yo era el único que no tenía nada. Ni una vivienda, ni un local, ni una escritura a mi nombre. Solo esa tierra, que de pronto pasó de ser un trozo de campo a ser la prueba de quién había sido buen hijo y quién solo aparecía cuando hacía falta firmar. Inés y Clara llegaron con una idea fija. Si ellas habían cargado con mi abuela hasta el final, la parcela también les pertenecía. Yo llegué con otra. Si a ellas ya les dieron lo visible, lo mínimo era que la tierra fuera para mí. La notaria siguió leyendo y ahí apareció la frase que lo envenenó todo. La parcela no iba entera a nadie. Quedaba sujeta a una condición y a una repartición que no encajaba con nada de lo que mi abuela me había insinuado durante años. Sentí que me estaban quitando lo único que me quedaba, y al mismo tiempo sentí vergüenza, porque sabía que Inés y Clara podían contar noches y facturas que yo no había vivido. Cuando salimos al pasillo, yo ya tenía en el móvil el contacto de un abogado, y fue entonces cuando vi lo que llevaba Clara en el bolso. El pastillero de mi abuela, vacío, como si lo hubiera metido por inercia. Ese objeto pequeño, sin valor, me golpeó más que el testamento, porque mi abuela no era la tierra. Mi abuela era ese pastillero, y aún así, algo en mí ya estaba listo para ir a la guerra. Volví a Carcaixent el mismo día que llamaron del hospital para decir que mi abuela Rosario había muerto. No fue una muerte inesperada, pero sí fue el momento exacto en el que todo lo que se había sostenido por costumbre se vino abajo. Yo llevaba años viviendo en Valencia por trabajo, y mis visitas eran cortas, ordenadas, siempre con la idea de que ya habría tiempo. Inés y Clara, en cambio, estaban allí cada semana, a veces cada día. Los primeros 2 días se movieron como un trámite. Papeles, llaves, llamadas a familiares, el tanatorio, la misa, la gente que te da la mano y te suelta frases que no sirven para nada. Lo que sí servía era ver, sin que nadie lo explicara, cómo estaban mis hermanas. No era tristeza limpia, era cansancio, irritación y una especie de orgullo raro por haber aguantado. Yo también estaba roto, pero lo mío se parecía más a una culpa que no tenía dónde ponerse. La casa de mi abuela tenía carpetas en cada cajón. Inés las revisaba con una precisión que me molestaba, como si estuviera en su oficina. Clara se ocupaba de lo práctico: recibos, medicamentos pendientes y una libreta donde apuntaba citas médicas antiguas. Yo intenté ayudar, pero me colocaron en tareas sin peso, como si mi presencia fuera útil solo para cargar bolsas o mover una silla. El tercer día, Inés me soltó, sin mirarme, que la notaría estaba pedida para la semana siguiente, y que más valía ir con calma, porque el tema de la parcela iba a traer problemas. No necesitó decir contigo, pero yo lo oí igual. Esa parcela en Vilela había salido 1000 veces en conversaciones con mi abuela. Ella la mencionaba cuando yo venía,
como si fuera una forma de compensar algo. Yo nunca pedí que me compensara, pero tampoco podía negar que me acostumbré a la idea de que, al menos eso, sería mi base para no sentirme el tonto que se quedó fuera. Ese mismo día encontré, entre las cosas de cocina, el pastillero de mi abuela. Estaba vacío y limpio. Me lo guardé en el bolsillo sin pensar. Más tarde, cuando vi a Clara doblando pañuelos y tirando cajas de medicamentos caducados, entendí que ese objeto no era recuerdo, era prueba. Y las pruebas, en una familia tensa, siempre acaban usándose como armas. Si te digo la verdad, el conflicto no empezó con la muerte de mi abuela. Empezó años antes, el día que Inés me enseñó unas llaves nuevas y me explicó, con una normalidad ofensiva, que la casa de la calle Mayor ya estaba a su nombre. Poco después, Clara recibió la suya en Alcira, cerca de la avenida Santos Patronos. No eran mansiones, pero eran casas. Eran algo tangible, algo que se hereda en vida cuando alguien quiere evitar líos, o cuando quiere dejar claro quién se queda con qué. Yo no me quedé con nada. Mi abuela decía que yo era el fuerte, el que se apañaba, el que no necesitaba que le pusieran el mundo en bandeja. Yo asentía, porque a un hombre le enseñan a tragar sin quejarse. Además, yo tenía trabajo, tenía un alquiler pagado, y parecía que todo estaba bajo control. El problema es que esa historia de tú puedes solo se vuelve una excusa cómoda para que, al final, seas el único sin suelo. La parcela de Vilela era el tema que mi abuela sacaba para equilibrar la balanza. No prometía con entusiasmo, lo decía como quien arrastra una deuda. Repetía que esa tierra sería para mí, que ya hablaríamos con el notario, que había que hacerlo bien, que no quería discusiones. Cada vez que lo mencionaba, Inés cambiaba la cara. Clara apretaba los labios y empezaba a enumerar, sin enumerar, todo lo que ellas hacían por la abuela. Yo reaccionaba como reaccionan muchos. Me defendía por dentro, pero por fuera intentaba no encender nada. Con el tiempo, esa tierra dejó de ser un plan y se convirtió en un símbolo. Para mí, era el mínimo gesto de justicia. Para ellas, era una amenaza. El miedo de que, después de haber vivido la parte dura, yo apareciera al final y me quedara con lo único que todavía podía valer dinero. Mi abuela lo sabía. La vi muchas veces midiendo cada frase, como si cualquier palabra fuera a disparar una pelea. El último año antes de su muerte fue el peor. Yo iba cada vez menos, no por falta de cariño, sino por falta de energía para entrar en una casa donde todo estaba medido. Cuando iba, notaba cambios pequeños, más recibos en la mesa, más medicación en la cocina y menos paciencia en mis hermanas. La tensión no necesitaba gritos. Se instaló como una norma, y aún así, yo seguía pensando que el testamento lo ordenaría todo. Me equivoqué. La semana de la notaría fue un resumen de todo lo que habíamos evitado decir durante años. Inés llegó con una carpeta y una lista. No era una lista escrita para humillarme, pero lo hacía igual. Médicos, analíticas, farmacia, transporte, llamadas nocturnas, urgencias. Clara aportó otra parte, la que duele más porque no tiene números. Las noches en las que mi abuela no dormía, el miedo a que se cayera, la vigilancia constante, el cuidado que te roba la vida sin que te des cuenta. Yo no podía negar nada. Podía explicar que yo trabajaba, que envié dinero cuando pude, que no estaba de vacaciones mientras ellas estaban allí. Pero también sabía lo básico. Cuando alguien vive el desgaste diario, tu excusa suena a distancia. Y la distancia es lo que más se paga en una herencia. El día de la lectura del testamento, la notaria dejó claro que mi abuela no quería que nadie se quedara sin nada,
pero tampoco quiso premiar a uno por encima de los demás. La parcela quedaba en proindiviso, con porcentajes que nos obligaban a entendernos. Además, aparecía una condición. Cualquier decisión sobre venta o arrendamiento debía contar con los tres durante un plazo determinado. En teoría era una forma de protegernos. En la práctica, era una trampa perfecta para que cada paso fuera una pelea. Salimos y no hubo reconciliación. Hubo llamadas. Inés habló con un abogado de Xàtiva que conocía temas de herencia. Clara pidió una valoración de la parcela a una gestoría de Alzira. Yo llamé a Sergio, un abogado de Valencia que me recomendó un compañero del trabajo. En una tarde, pasamos de ser hermanos a ser partes. Lo peor fue cómo cambió el lenguaje. Ya no se hablaba de abuela Rosario. Se hablaba de voluntad, de legitimidad, de contribuciones, de compensaciones. Cada mensaje que llegaba al móvil parecía escrito para ponerme en mi sitio. Y yo, en lugar de frenar, me fui cerrando. Esa misma noche, al vaciar los bolsillos, el pastillero apareció en mi mano. Lo abrí por costumbre, aunque estaba vacío. Dentro, en el fondo, había un papelito doblado, tan pequeño que se había quedado pegado. No era un testamento, no era una escritura. Era una nota breve con una dirección y una fecha de hacía meses. No entendí nada, pero sentí que mi abuela había dejado un rastro, y que ese rastro podía salvarnos o destruirnos del todo. La nota del pastillero me llevó a un sitio que yo casi no conocía. Una gestoría pequeña cerca de la Plaza Mayor de Alzira, donde mi abuela había ido durante años para cosas simples. No fui a montar un espectáculo. Fui con la idea de entender. Pedí hablar con la persona que llevaba sus asuntos, y me confirmaron algo que nadie nos había contado con claridad. La parcela de Vilela estaba arrendada desde hacía tiempo a una cooperativa agrícola. No era una fortuna, pero daba un ingreso constante. Ahí encajó una pieza incómoda. Inés y Clara habían estado gestionando ese dinero para gastos de la abuela. No necesariamente robándolo, pero sí controlándolo. Había transferencias, recibos, justificantes. Parte iba a farmacia y médicos, parte a arreglos de la casa, y parte, y esto fue lo que me dejó quieto, a pagos que terminaban en cuentas de mis hermanas en meses concretos. La explicación podía ser simple: compensación por el cuidado. También podía ser otra: una costumbre que se volvió derecho sin que nadie lo discutiera. Yo salí de allí con una mezcla rara. Por un lado, entendí que ellas no inventaban su cansancio. Por otro, vi que la parcela no era lo único que quedaba, como habían repetido. Era una fuente que ya se había usado y que, sin decirlo, también las había sostenido a ellas. Cuando lo mencioné con Sergio, mi abogado, me frenó rápido. Me explicó que en herencias, las cuentas y el cuidado suelen mezclarse de forma peligrosa, y que lo más fácil era convertir a los hermanos en enemigos permanentes. Me habló de acuerdos privados, de mediación, de evitar un juicio largo. Yo le dije que lo intentaría, pero sabía que mi orgullo iba por otro lado. Yo quería que se reconociera que a mí me habían dejado fuera mucho tiempo. Esa misma semana, revisando un cajón del salón de mi abuela, encontré otro detalle. Una carpeta vieja con papeles de cuando les dio las casas a mis hermanas. Había firmas, fechas y una frase escrita a mano en el margen, probablemente de mi abuela, donde hablaba de equilibrio y de no morir con deudas. No era prueba legal de nada, pero era un retrato de su cabeza. Ella no estaba repartiendo premios. Estaba intentando no irse con culpa. Y ahí me golpeó lo más duro del año. Mi abuela no pensaba en la parcela como mi parte. Pensaba en ella como la única cosa que podía usar
para que nadie la acusara de haber querido más a uno que a otro. Eso no me calmó, me dejó más solo, porque una cosa es no querer pelear, y otra es organizar un reparto que te obliga a pelear igual. Los meses siguientes fueron un calendario de reuniones, mensajes y silencios tensos. La parcela ya no era tierra, era un expediente. Llegó la valoración, llegaron números, llegó la idea de vender para repartir. Inés defendía que lo justo era vender cuanto antes, porque mantenerlo en común era una condena. Clara apoyaba, pero con matices. Ella quería asegurar una parte fija por los años de cuidado. Yo me negaba, no por romanticismo, sino por orgullo y por miedo. Si vendíamos, yo volvía al punto de partida, sin casa y con un dinero que se iría en nada. Sergio me propuso algo práctico, un acuerdo donde yo asumiera la gestión del arrendamiento y ellas recibieran una compensación clara, con plazos y sin reproches diarios. Cuando se lo planteé, mis hermanas lo tomaron como una maniobra. Me pidieron explicaciones por la gestoría, por los ingresos del arrendamiento, por qué yo había ido a mirar papeles a escondidas. Yo dije la verdad, necesitaba saber. Ellas dijeron otra, que yo buscaba fallos para acusarlas. Ahí se rompió algo, porque aunque yo entendía su cansancio, ellas no podían aceptar que yo también tuviera derecho a dudar. Y yo, aunque veía la complejidad, no podía evitar sentir que durante años habían manejado la vida de mi abuela como un territorio propio, donde yo era visitante. En septiembre, recibí una carta de un abogado de Xàtiva, en nombre de Inés. No era una demanda, pero iba en esa dirección. Hablaba de gastos, de aportaciones, de posibles compensaciones judiciales. Me quedé mirando el papel, como si fuera una sentencia anticipada. Mi primera reacción fue la peor: llamar a Sergio y decirle que respondiéramos fuerte. Durante una semana, fui un hombre que solo quería ganar. Revisé transferencias, saqué copias, pedí informes. Me escuché a mí mismo hablando como si mis hermanas fueran desconocidas. Y en ese proceso, me di cuenta de la trampa más sucia. Cuando te obsesionas con tener razón, empiezas a perder lo que sí importa, sin darte cuenta. El golpe final de ese tramo llegó un día cualquiera, al volver a la casa de mi abuela para recoger unas últimas cosas. En un cajón pequeño, debajo de manteles, encontré un sobre cerrado con mi nombre. No era nuevo. Tenía la fecha del verano anterior. No lo había visto nadie, o nadie lo había querido ver. Me lo llevé sin abrirlo, y supe, con una claridad que me asustó, que ese sobre iba a decidir el resto del año. Esperé hasta diciembre para abrir el sobre. No fue valentía, fue miedo. Dentro no había dinero ni una escritura milagrosa. Había una carta de mi abuela Rosario, escrita con letra temblorosa pero clara. Me pedía que no convirtiera la parcela en un castigo. Admitía, sin excusas, que se equivocó al repartir en vida las casas de mis hermanas, sin dejarme a mí algo visible. Decía que entonces pensaba que yo aguantaba más, y que esa idea le había servido para no enfrentarse a una conversación que le daba pánico. Luego venía lo importante. Mi abuela confirmaba que el arrendamiento de la parcela había sostenido muchos gastos, y que ella autorizó que Inés y Clara recibieran una parte como compensación, pero con un límite. Ese límite estaba en un documento adjunto, una hoja firmada en gestoría, con testigos, donde fijaba cantidades y plazos, y donde pedía que, a partir de su muerte, se hiciera un reparto claro para no arrastrarnos a un juicio. No era un testamento nuevo, era una instrucción práctica, un rastro hecho para que, si queríamos, pudiéramos parar. El 10 de enero,
Un año casi exacto después de su muerte, quedamos en el cementerio de Carcaixent. Yo llegué primero con flores simples. No fui a exigir nada. Fui a entender si todavía quedaba familia. Inés y Clara llegaron con la misma inercia con la que habían vivido el cuidado. Una bolsa con agua, por si acaso, papeles doblados y el pastillero vacío dentro del bolso. Ese pastillero, otra vez, como si mi abuela siguiera marcando el ritmo. No hubo discursos. Yo les mostré la carta y el documento. No lo hice para ganar, lo hice para dejar de perder. Ellas lo leyeron despacio. Vi algo en sus caras que no veía desde hacía años. Cansancio sin ataque. Inés entendió que la compensación ya estaba reconocida por mi abuela, pero también entendió que había un límite y que seguir apretando era convertir su cuidado en una factura infinita. Clara bajó la mirada, porque supo que ese sobre había estado ahí y que por orgullo o por miedo, ninguna lo había buscado antes. Ese día cerramos un acuerdo simple. No arregló el dolor, pero frenó la violencia. La parcela quedaba a mi cargo para gestionarla con la cooperativa durante un periodo, con cuentas transparentes y una compensación mensual para mis hermanas, según el documento de mi abuela. Si algún día se vendía, se haría con porcentajes ya pactados y sin reproches nuevos. Y lo más difícil, fijamos una regla humana. Una comida al mes en el Parque de la Alquenencia, sin abogados, sin papeles, para aprender a mirarnos sin calcular. Cuando me fui, el pastillero vacío seguía en el bolso de Clara. Entendí que esa era la imagen real del año. No la tierra, no las casas, no el dinero. Un objeto pequeño que ya no servía para nadie, pero que demostraba quién estuvo y quién no. Yo no podía cambiar mi ausencia pasada, pero podía decidir si el resto de mi vida iba a ser otra ausencia. Si esta historia te removió algo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de cosas que pasan en familias reales, sin maquillaje. Y si quieres seguir con temas parecidos, te dejo otro vídeo sobre herencias y traiciones silenciosas, y otro sobre cómo una firma en una notaría puede romper una casa entera. Al final, lo aprendí tarde. La justicia sin humanidad solo deja ganadores vacíos.